Hoy es el último día que va a estar Michael aquí con nosotros. Se va para Pensilvania, consiguió un trabajo allá. El pastor y su familia van a ir allá con él. Vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a ver ahora en 1 Corintios 6. Vamos a continuar la carta a los Corintios. El señor Jim pidió que si podíamos orar por Marian y Michael. Y queremos orar también por Nancy y Harold. Nancy tiene unos problemas físicos. Y nos gustaría que como iglesia nos juntemos para orar por ellos. Gracias, Jim. 1 Corintios 6. En este capítulo Pablo trata con los creyentes que se demandan unos a otros. Es una indicación más de las divisiones que había en la iglesia en Corinto. Y en realidad es una vergüenza pública llevar a sus desacuerdos ante los incrédulos, las cortes seculares. Y agrega al testimonio de la iglesia, como vimos en la semana pasada, de la inmoralidad que no se nombra ni siquiera entre los gentiles. Lo que se ve como cosas pequeñas que los corintios estaban llevando a las cortes. No es de decir que alguien en la iglesia les hizo algo mal y no es de decir que nomás déjalo ir. No, sino que lo que deberían hacer es, en vez de llevarlos a las cortes seculares, llevarlo a la iglesia y dejar que la iglesia les aconseje en esa situación. Y no es como que la iglesia les va a decir, ok, no, vas a estar arrestado en tu casa por 4 meses. No, la iglesia tiene sabiduría. ¿Por qué? Por la palabra de Dios aquí. Entonces, en vez de ir frente a las cortes seculares, venir a la iglesia para arreglarlo. Consejo de Dios y mantener el testimonio en la comunidad. Y eso es lo principal. Lo principal, una de las cosas principales que queremos hacer como iglesia es alcanzar a los perdidos. Y no queremos poner una pared que los haga decir a ellos que por esas razones no soy cristiano, por lo que están haciendo ellos. Esa es la idea de lo que está pasando aquí en 1 Corintios capítulo 6. Tienen que arreglarlo en la iglesia. Y si recuerdas, es un tema igual que el capítulo 5. El capítulo 5 lo hablaba del hombre que tenía inmoralidad. El problema no era tanto por el pecado, pero también es porque la iglesia no estaba queriendo arreglando. Es similar aquí. No es solo los desacuerdos, sino que la iglesia no está arreglando o tratando de arreglar el problema. Como vimos la semana pasada, hay un tiempo para juzgar. Pablo juzgó, y eso lo vimos la semana pasada, y él dijo en el capítulo 5, versículo 12, que dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino, perdón. Versículo 12, 1 Corintios, decía, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
porque no sufres más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y eso a los hermanos. El comentarista Barclay dijo que los griegos era característicamente para ellos un pueblo litigioso. Los tribunales de justicia eran uno de sus principales entretenimientos. Les gustaba ir a las cortes a ver las peleas, y aquí las peleas en las cortes. Y aquí a los cristianos de ese tiempo les estaba gustando también ver eso. Pero mira cómo empieza Pablo esto. Que dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de injustos y no delante de los santos? Y recuerda, como dice en el capítulo 5, que dice que se ha reportado que hay fornicación entre ellos. Y entonces él trata de eso. Y les da una admonición fuerte en contra de hacer esto. Pero no les está hablando en contra de la corte. No está hablando en contra de los gobiernos. Recuerdo en Romanos 13 que él dijo que los gobiernos están ahí porque Dios los ha puesto ahí. Entonces hay un rol para los gobiernos. Y Pablo mismo, él era ciudadano romano y él usó eso cuando tuvo que ir frente a un juez. Él no está diciendo que nunca debes ir a la corte. Creo que el problema aquí es entre creyentes. Si tienen un problema pequeño, aunque para ellos dos sea algo grande, pero en realidad es algo que deberían arreglar entre sí mismos, entre la iglesia. El comentarista Expositores habla de Pablo. Dice que Pablo, que al haber recibido su ciudadanía de acuerdo a la ley, apeló a los tribunales civiles al comandante romano en Hechos 22, al gobernador en Hechos 23, al emperador Hechos 25, y para establecer su derecho a un juicio adecuado y un tratamiento adecuado como ciudadano romano en Hechos 16. Pablo ejercitó este derecho cuando su vida estaba en juego y cuando traía seguridad a la iglesia. Y eso lo llevó hasta la casa del emperador para tener audiencia con el emperador, y ahí fue donde él le compartió el evangelio. Entonces lo hace para salvar su vida y crea oportunidades para ellas. El pasaje de Hechos 16 es cuando él está en Filipos. Mi opinión es que él usó eso para proteger a la iglesia en Filipos. Si recuerdas la historia, él y Silas son arrestados y son golpeados y los tiran a la cárcel. Y los magistrados les dicen, ok, déjenlos salir. Y Pablo dice, no vas a golpearnos libremente en público y ahora nomás nos va a decir, salgan. Y luego cuando se dieron cuenta que Pablo era romano, se preocuparon porque ellos sabían que tendrían muchos problemas por lo que le hicieron a Pablo. Pablo estaba pensando de los nuevos creyentes en la iglesia, porque los magistrados le iban a perseguir a él y a Silas como cristianos. ¿Qué va a detenerlos a ellos para perseguir a la nueva iglesia? Y él quería darles un poquito de protección. El punto es, él lo está haciendo usando las cortes, no creyente contra creyente. Y ese es el problema que estamos viendo aquí. La pregunta es, ¿está calificada la iglesia para juzgar en esas cosas pequeñas? ¿Qué piensa usted? ¿Es calificada la iglesia? ¿Debería ser calificada la iglesia? Yo veo esta situación y tienes creyentes que van frente, como dice en el versículo 1, los injustos. Y estos son los que no están bien con Dios, los que no son justificados. Entonces se puede decir los injustos. Entonces vas a ir frente a los injustos para agarrar justicia, no va a funcionar. Ellos van a juzgar de acuerdo a un estándar diferente. El estándar que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos que decir, está calificada la iglesia para esos juicios. Y sí, la Biblia es lo que usamos para hacer esos juicios.
Si es la cultura lo que nos influencia para hacer nuestras decisiones, vamos a ser tan malos como las cortes seculares. Y creo que aquí habla de preparación. Mira lo que dice en el versículo 2. ¿O no sabes? Es la primera de 6 veces que usa en este capítulo. Es como decir, ustedes deberían saber esto. ¿O no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, los santos son los separados para Dios, son los creyentes. Los creyentes van a juzgar al mundo. Pienso de esto por un momento y pienso en nuestra sociedad como es ahora. Creo que si tuvieras cristianos en control de todo, que estuvieran juzgando y reinando de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo serían diferentes las cosas? Creo de la corrupción que está en nuestro gobierno. Eso aliviaría esa corrupción. Sería algo grande. Arreglar la mentalidad de los ciudadanos que piensan que ellos merecen todo. Claro, hay personas que sí necesitan, pero hay muchas personas que piensan que ellos tienen el derecho a todo. Pero si empezamos de un punto viendo de la palabra de Dios, entonces estaremos trayendo lo que idealmente querríamos. Y ese día vendrá. Y creo que estamos en preparación para ese día. Y te voy a dar unas escrituras que me hace pensar eso. En Romanos capítulo 8, 17, habla de los creyentes como hijos, como familia de Dios. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hemos sido salvados del pecado, de la esclavitud, y hemos sido adoptados a la familia de Dios. Somos hijos de Dios, niños de Dios. Y como hijos, somos herederos también. Y como dice aquí, somos coherederos con Cristo. Jesús dijo de sí mismo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, el juicio que va a venir es dado a Jesús. Y en el versículo de Romanos dice que somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Luego vemos en 2 Timoteo capítulo 2, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La parte principal en eso es donde dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces ese es el futuro para los creyentes. Entonces lo que queremos hacer es asegurarnos de que no lo neguemos y que no seamos infieles y que permanezcamos nosotros fiel y vivir la vida que Dios quiere que vivamos, y así reinaremos con Él. Y hay como 2 o 3 pasajes en Apocalipsis que habla de los tronos de los santos. También Mateo 19, Pedro y los apóstoles. ¿Recuerdas cuando el hombre rico vino a Jesús y él no quiso dejar todo para seguir a Jesús? Entonces Pedro dice que nosotros hemos dejado todo, entonces ¿qué viene para nosotros? Y Jesús les dijo, Mateo 19, 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Jesús regrese y se siente en su trono, aquí hay un elemento de eso, los primeros seguidores de Dios, los apóstoles, también van a estar sentados en 12 tronos y ellos van a estar reinando y juzgando, enfocados en las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Otra vez cuando regrese Jesús y se siente Él en su trono, me hace pensar de la palabra de las minas en Lucas capítulo 19, que es mucho como la palabra de los talentos. Pero en la palabra de las minas
dice que un hombre fue a recibir un reino y les dejó su dinero, sus riquezas a los sirvientes. Y entonces le dio una mina, que es una suma de dinero a cada persona, a cada sirviente. Y luego se fue. Y cuando regresó, tenían que darle cuentas de lo que hicieron con el dinero. Y es una bonita ilustración de Jesús subiendo al cielo. Él se fue a recibir el reino y luego va a regresar. Y por mientras, Él ha entregado a sus servidores, a sus seguidores, donas, oportunidades. ¿Y qué vamos a hacer con eso mientras Él regresa? Entonces en la parábola, uno de los sirvientes dice, Maestro, la mina que me diste ha ganado 10. Y Él le dijo, bien hecho, buen sirviente y fiel. Y le dio 10 ciudades. Y al otro que vino y le dijo, me diste 5, aquí están 5 más. Le dijo virtualmente los 5. Pero le dijo, muy bien hecho, sirviente bueno y fiel. Te voy a dar 5 ciudades. Entonces parece que es una referencia de el hombre que se fue a recibir el reino. Y luego cuando regresa, Jesús regresa y vemos que la gente que está reinando con él tal vez está hablando de la era del reino. Y creo que mucho tiene que ver cómo servimos nosotros al Señor durante la era del reino. Entonces puedes ver en una forma grande, esto puede ser un tiempo de preparación para todos nosotros. Si vamos a estar reinando, si vamos a estar juzgando, tenemos que tener una base para esos juicios que vamos a hacer. Tenemos que tener la sabiduría de Dios en nosotros para poderla dar nosotros durante ese tiempo. ¿Quién sabe? Apocalipsis 20 dice esto, es 24, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces a los mártires de la tribulación, ellos estarán reinando con Jesús durante la era del reino. Y creo que hay un argumento de decir que tal vez no son solo los mártires, sino todos los seguidores de Dios. Regresando a lo que dice Pablo aquí, si vas a juzgar al mundo, ¿no eres competente para juzgar lo más pequeño? Entonces, ¿qué piensas? ¿La iglesia es competente, es calificada para juzgar estos problemas pequeños? Creo que absolutamente. Y luego vemos en el versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces no solamente al mundo, sino que el mundo de ángeles también. No hay mucha información sobre esto, pero tal vez la referencia que viene a mi mente es en Hebreos 14, donde habla de los ángeles como espíritus a los herederos de salvación. Los herederos de salvación somos tuyos y los ángeles están sirviendo al cuerpo de Cristo. Y no creo que la idea de juzgar a los ángeles de necesariamente como decir, ir a tu ángel guardián y decir, hey, ¿dónde estabas cuando me quebré la pierna? Los comentadores piensan que vamos a juzgar a los ángeles caídos y la razón por eso es porque habla de los ángeles caídos reservados para el día de juicio. En Judas 6 y 2 Pedro 2 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Recuerda que todo juicio que vimos es dado a Jesús. Todo juicio es dado a Jesús, el Hijo, y que los creyentes reinarán con Él. Tal vez, y es una especulación, tal vez ese tipo de autoridad ha sido dada al hombre. Es tal vez lo que condujo a la rebelión de Lucifer y al odio por la humanidad.
por la autoridad que se le dará a los creyentes. Entonces, si los creyentes van a juzgar al mundo angélico, ¿cuánto más competentes para juzgar las cosas que pertenecen a esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzados los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces vamos a ponerlos un poco personal. ¿Hay alguien aquí que es sabio suficiente para poder hacer estos juicios o ir a una situación y hacer una decisión, un juicio basado en la palabra de Dios? Cuando habla de la iglesia, como dije la semana pasada, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, correcto. No solo son los líderes. Y no quiero quitar la responsabilidad de lo que Dios ha dado a los líderes, pero en realidad, quienes son la iglesia somos todos y debemos tener la posición de escuchar algo y hacer una decisión bíblica y ayudar a las personas. Aquí hay unas cosas en la Biblia. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. No sé qué hacer en esta situación. Dios, por favor, enséñame qué debo hacer. La promesa es que Él te va a enseñar lo que vas a hacer. Pídele y Él te dará la sabiduría que necesitas. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Y regreso otra vez a la necesidad de que tenemos de sabiduría. Y tal vez estamos en un seminario de nuestra vida entera. Estamos aquí para aprender la palabra de Dios, para conocer la sabiduría de Dios para el futuro. Entonces, la sabiduría la tenemos aquí en la Biblia, pero también por el Espíritu Santo. Cuando vengamos veremos en la Biblia de los dones del Espíritu Santo. Otra vez, no hay un sabio entre vosotros, versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y puedes ver aquí como que es un testimonio horrible. No es solamente por las dos personas que tienen el problema, es la falla de la iglesia que no puede manejar esto. Entonces se hace una falta por lo que están tratando de hacer. Están tratando de construir un puente para ganar a los perdidos. Recuerda, unidos estamos firmes, divididos fallamos, caemos. Y caídos no podemos alcanzar a los que todavía no conocen al Señor. Entonces, Pablo dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Mira lo que dice Mateo 5:39, que Jesús dijo, pero yo les digo, no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Entonces, hay algo más grande aquí que solo decir, a mí me hicieron mal, es mi cosa, son mis cosas. Y mira también que Pablo no está diciendo en el pasaje aquí, él no está diciendo que si te hacen mal, no hagas nada. Él está diciendo, no vayas frente a las cortes del mundo, sino que ve a la iglesia y hagan algo sobre el problema, pero no lo lleven a las cortes. ¿Y por qué? Porque hay algo más grande aquí. Hay algo más grande que solo mis cosas y lo que me hicieron mal a mí. La imagen más grande es el Evangelio y conectarse con las personas que están perdidas. Y eso es lo que tenemos que tener, esa nueva perspectiva de ahí. Entonces la realidad aquí de demandar es algo de la iglesia, es dentro de la iglesia, el contexto de lo que está refiriendo Pablo aquí. Entonces dice,
porque no aceptas lo que te hicieron mal. Pero luego habla con el que está defraudando. El versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces él está regañando a los dos, diciendo, tú deberías aceptar y no llevarlo a las cortes, y tú no deberías estar haciendo lo que estás haciendo, defraudar. Y creo que él está hablando acerca de los injustos y el futuro, su futuro de ellos. Y en esencia está diciendo que lo que le está haciendo a tu hermano está siendo injusto. Si les estás robando y le estás haciendo cosas malas, estás actuando igual que alguien que está perdido. Y mira versículo 9 y 10. No sabéis, aquí hay otro no sabéis, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando viene esto y dice, no, ustedes mismos están haciendo mal, defraudando, entonces él lleva también a lo que es el injusto. Y él les está diciendo, están actuando igual que ellos. Están en una ladera muy resbaladiza, porque los injustos no van a heredar el reino. Como creyente, eres un hijo de Dios, un heredero, un coheredero con Cristo, pero los injustos no son, los incrédulos no lo son. Sus acciones son expuestas. Nos expone a nosotros quién realmente somos. Nuestras acciones hacen eso. Vamos a ver la lista que tenemos aquí. Menciona al fornicador, los idólatras, homosexuales. Todos están como agrupados en pecados sexuales. Primero, fornicador. Es la misma palabra que se traduce sexualmente inmoral, como vimos en el capítulo 5. Pornos en el griego. Aquí sacamos la palabra pornografía. Relaciones físicas fuera del matrimonio. De eso es sexualmente inmoral. Cualquier relación fuera del matrimonio sería inmoral. Y luego menciona idolatría. Y un adorador es idolatría es un adorador de dioses falsos. Cuando pensamos de idolatría, pensamos de falsos dioses, de las sectas de hoy, religiones mundiales, y la doctrina es muy mal. Pero en ese día, especialmente en Corinto, recuerda que estaba el tiempo de Afrodita o Venus con sus 1000 prostitutas del templo. Entonces, inmoralidad sexual y idolatría iban mano a mano. Y creo que por eso es que esto está agrupado en una sección, especialmente cuando piensas de la historia de los judíos y piensas de su idolatría. Idolatría. Y creo que eso fue lo que mató al pueblo de Israel espiritualmente. Y otra vez, pienso que de esta inmoralidad sexual de lo que habla aquí es porque alguien está casado. Y nuestra cultura de hoy en día parece que está olvidando de no debemos hacer eso. Es cierto, el pecado trae placer por un tiempo. Y tienes que pensar en esto también, porque solo Dios trae la satisfacción eterna. Dios fue el que diseñó la relación sexual. Satanás fue el que la ha torcido. Con Dios la tienes en toda su gloria. Con Satanás, y esa es la mentira que vemos en el mundo, que piensas que te estás divirtiendo mucho, pero ¿cuántos corazones se han quebrado por esas relaciones? La muchacha se da al hombre y cuando el hombre consigue lo que quiere, se va con otra. ¿Y qué pasa con el corazón de la muchacha? Se levanta una pared. Ya no voy a dejar que eso pase otra vez. La próxima vez voy a tener mis guardias enfrente. Y luego tienes al pobre hombre que se casa con ella y ya no tiene lo bonito de esa relación que Dios les da a los casados. Es una imagen de Cristo y la iglesia. La cercanidad, la intimidad que tiene el esposo con la esposa. Es la protección de los santos que Dios está tratando de enseñarnos.
Así es como funciona la vida mejor. Y Él nos ha enseñado cómo hacerlo. La nueva versión internacional habla de los afeminados y los homosexuales juntos. Y uno de ellos parece que habla de la pareja pasiva. Una traducción los traduce afeminados, otras traducciones los traduce como homosexuales. Otra los traduce como sodomitas, que son los que se echan o se acuestan con varones. Hay cosas también, no sé si las tenían antes, de personas que decían, yo creo que no soy hombre, hoy voy a actuar como mujer. William Barclay dice que 14 de los primeros 15 emperadores romanos practicaban el vicio antinatural. Eso es algo increíble. Si alguien quiere chequear los hechos en eso, Barclay fue el que dice esta cosa. Y si es verdad, te da una imagen de cómo eran las cosas en aquel tiempo. No es muy diferente de lo que es ahora. Y luego continúa Barclay. En ese vicio particular, en el tiempo de la iglesia primitiva, el mundo estaba perdido en la vergüenza. Y no cabe duda de que esta fue una de las principales causas de su degeneración y el colapso final de su civilización. Y lo sé, pienso que en Roma no fue conquistada de afuera, sino que se desintegró de por dentro. Y pienso en nuestra cultura aquí. No estamos preocupados de los enemigos, sino lo que está pasando entre nosotros. Y no solo son estos. Pensamos que estos son pecados muy grandes. Y luego dice también de ladrones, los que roban, avaros, uno ansioso por tener más, especialmente lo que pertenece a los otros, a los demás. Entonces no solo es el acto de robar, es el deseo. El borracho es una persona que habitualmente bebe demasiado. Y estas son sacadas de diferentes comentaristas. Los maldicientes es un calumniador. La nueva versión internacional dice que es un abusador verbal. Y creo que es algo que debemos tener cuidado, que lo vimos la semana pasada, que nosotros como cristianos podemos hablar de una manera derogatoria entre los políticos. Y no hay nada de decir, hey, lo que están haciendo está mal. Pero los ponemos en ridículos y hablamos de ellos como que fueran nada. ¿Qué debemos hacer por nuestros líderes? Debemos orar por ellos. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo oramos versus cuánto tiempo pasamos hablando de nuestros líderes? Y recuerda, ellos no estarían ahí si Dios no lo hubiera permitido que ellos estuvieran en esa posición. Es algo que tenemos que cuidar nosotros, de ser calumniadores. Los estafadores o extorsionista es un ladrón violento que toma algo por fuerza. Entonces, cuando vemos esta lista aquí, otra vez somos recordados porque Pablo lo dice 2 veces en estos versículos que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y otra vez, las acciones exponen el corazón y enseñan dónde está la persona en realidad. Y Pablo no se lo dijo solamente a los de Corinto, sino también a los Gálatas. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí hay otra lista de los mismos pecados, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, diciendo que esta lista no es completa, sino que hay más, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces está diciendo casi lo mismo. Mira la palabra clave aquí. Los que practican tales cosas. No es como decir que lo hice una vez y pues tengo problemas con esto y lo he hecho 2 o 3 veces. Es el que habitualmente está viviendo así. Y otra vez no es solo el pecado sexual, es todas las cosas que están escritas aquí y cosas similares o semejantes. Es algo habitual. Esas acciones exponen quién es en realidad esa persona. Y no solo a los de Corinto y a Galacia, sino que también se los dijo a Efeso. Efesios 5:5-7 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Creo que los que nos pueden engañar más somos nosotros mismos, que decimos, Dios conoce mi corazón, y sí, pero recuerda que no queremos estar engañando nosotros a nosotros mismos pensando que podemos hacer estas cosas habitualmente y vamos a estar bien. En el final, Apocalipsis 21, 7, 8, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios, y los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un tema a través de todo esto, ¿no crees? Que está hablando de estas acciones habituales, las prácticas, están identificando que eres injusto. Y los injustos no van a heredar el mundo. Entonces no te engañes a ti mismo. Esos son los frutos de la carne. Pero quiero que te aclare que esto no es si lo haces una vez. Recuerda al rey David. David fue culpable de adulterio y de asesinato. Pero cuando él acabó con Betsabé, no dijo, oh, quiero la esposa de este soldado también y quiero la esposa del otro soldado. No fue algo habitual. Él cayó en eso, en esa tentación, en ese pecado una vez. Y esas cosas nos pasan. Y sufrimos las consecuencias, igual que David. Entonces hay una diferencia entre eso y alguien que continuamente practica el pecado. Las escrituras hacen esa distinción. Entonces, si eres culpable de algunas de estas cosas, o cosas más menores, y he estado hablando de mucho, no lo hagas habitual. Estamos aprendiendo. Y Dios nos perdona. Tenemos que pedirle perdón, arrepentirnos y pedirle que nos ayude a cambiar. Esas acciones otra vez exponen quiénes somos, y tu corazón quiere hacer lo correcto y caminar bien con el Señor. Vamos a acabar con algo positivo, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tiempo pasado, algunos de ustedes, algunos de nosotros, eso nos definía antes. Somos nueva creación en Cristo. Hemos sido lavados, santificados, justificados por la sangre del Cordero. Hemos sido separados de lo profano. Otra vez una creación nueva en Cristo. Justificados. Sido declarados inocentes. Puedes estar firme frente a Dios. Y creo que la idea principal aquí es que si así somos, vamos a vivir así. Llegamos a este problema de problemas pequeños, hay que arreglarlos entre nosotros. Esto de llevarlo a las cortes en estos tiempos nos llevaría a las páginas de Facebook. Entonces queremos tener buen testimonio. Quedamos en Tito 3, del 3 al 7. Dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida. Son buenas noticias. Vamos a orar.